17-14 minutos, nos vamos a hablar de economía con mi amigo y el columnista, el señor Juan Pablo Enríquez. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo les va? Todo el equipo, ¿cómo andan ustedes? Bastante bien. Con un clima bien, ¿no? agradable, y bueno, ansiosos de lo que pueda llegar a pasar el domingo. Obviamente, como creo que toda la República Argentina estamos esperando, especulando, viendo y tratando de, bueno, hacer fuerza cada uno por lo que piensa, ¿no? Sí, podemos hablar un poco de lo que fue el debate, no sé si lo habrán abordado, pero Sí. Uno de los puntos iniciales fue el tema económico. Uh-huh. Y quedó claro que quien manejó el debate en todo el sentido fue el actual ministro de Economía, poniendo sobre todo en evidencia las contradicciones y el desconocimiento del candidato Javier Milei. También cuando se habló de comercio exterior, que forma parte de otro de los ámbitos que se estuvo charlando en consecuencia, donde marcó un desconocimiento preocupante, ¿no?, del Uh-huh. candidato Javier Milei, que no solamente pretende que el Estado no intervenga en el comercio exterior, desconociendo absolutamente las reglas de funcionamiento del mismo, porque obviamente los países tienen que fijar las reglas de funcionamiento. Y si no tienen Estado, los otros países no tampoco van a no negociar con uno. Así, no, y de alguna manera incentivando el contrabando, ¿no? Es Bueno, así. pero se puede hacer triangulación. Yo no sé si es el efecto de haberse juntado con Macri o qué, que es un especialista en la materia, No, pero incentivando el contrabando. Vos sabés que estaba revisando un audio, una entrevista que hoy vi en YouTube que hizo en el año 2019 en Paraguay, en la televisión paraguaya, como economista, qué sé yo, experto en economía, y donde dice que los contrabandistas son héroes para él, porque eluden la fiscalización del Estado. Porque no pagan impuestos. Claro, porque no pagan impuestos, y dice que el máximo, lo voy a pasar el audio después, lo voy a pasar después de la y media, dice que uno de sus héroes máximos es Al Capone, que pobrecito Tal cual. fue obligado a hacerse delincuente, pero bueno, porque tenía un idiota que, así con estos términos, que se llamaba Elliot Ness, que bueno, que no perseguía en nombre de la justicia, ¿no? Porque bueno, él justificaba todo eso, que él tenía que matar gente y hacer un montón de cosas para contrabandear, porque había hecho una unidad de negocio, y en eso él lo consideraba uno de sus héroes, y lo considera uno de sus héroes. Qué peligroso, ¿no? Porque estamos hablando, no de elegir el técnico de la selección, estamos hablando de quién va a conducir el Estado en Argentina, y es una persona que es anti-Estado en todas sus versiones, además de reivindicar lo peor de nuestra historia, él y su equipo más cercano. Entonces, sinceramente, bueno, creo que quedó claro el fin de semana que por un lado hay alguien que tiene conocimiento del Estado, plantea un futuro con un desarrollo para Argentina, y por otro lado hay solamente una persona que, inclusive en el ámbito donde se vende como que tiene un amplio conocimiento, que la economía, deja muchísimo que desear. Hoy Claudio Escareta, un reconocido economista de la heterodoxia argentina, ya menciona que la CONEU va a tener que revisar los títulos entregados en virtud de los comentarios que viene haciendo habitualmente Javier Milei, porque pareciera que hay algunos egresados que no probaron algunas materias. De universidad, pero no son universidades públicas, ¿no? Son universidades privadas. No, son universidades privadas, pero con títulos aprobados por la CONEAU, digamos. ¿Sabés lo triste de todo esto y lo peligroso más que nada? Porque yo creo que quedó claro que Milei no tiene conocimiento de nada, que dice barbaridades que son incumplibles, que son irrealizables, porque para hacer todo eso que él quiere hacer, tendría que tener una mayoría abrumadora en el Congreso, cosa que no va a tener, porque incluso en su propia fuerza tiene disidencias. Es que la gente está tan convencida del odio que le han inculcado durante tanto tiempo, que es una cosa o la otra, es esto o el anti-esto, y no entiende ningún tipo de razón. Es más, yo le escuchaba no es un santo de mi devoción, pero hay que sacarse el sombrero hablando de lo que es medios y estudio de medios, que es Mario Pergolini, que él decía que en los últimos estudios que habían hecho ellos,
la gente solamente se alinea con lo que está de acuerdo a lo que ella piensa, y se afirma en lo que ella piensa, no tiene la apertura de criterio para decir, bueno, puedo estar equivocado. Y esto es algo que obviamente este tipo de sistema de cosas, este neoliberalismo, o como lo llamó Ricardo Alfonsini, me parece mucho más adecuado, anarquismo, es anarquismo económico, es lo que han fomentado durante años, ¿no? Lo que tratan de fomentar, ¿no? Una división extrema, una grieta, un quiebre, estás de este lado o estás del otro lado, sin matices, sin grises y sin posibilidad de análisis del discurso. Sí, absolutamente. Igualmente también decir que la gente, más allá de que reafirma lo que piensa con ciertas ideas, hay toda una construcción de sentido común que viene de larga data, que obviamente va madurando en el inconsciente de gran parte del pueblo argentino y lleva a esto. Independientemente de eso, estuvo muy buena la estrategia de Sergio Massa de ponerlo en jaque en cuestiones centrales, como fue el caso de la dolarización, de la eliminación del Banco Central, cuestiones que se había desdicho, bueno, ahora volvió a ratificar que quiere dolarizar. Ya hemos explicado la problemática que eso ocasionaría en el caso de poder realizarse. La eliminación del Banco Central, cosa que en el mundo entero no existe. Y ahí surgió una cuestión de que él estuvo de pasante 92, 93 y lo echaron justamente por ciertos desequilibrios en su comportamiento que no pudieron ser... no pudo ser dado en continuidad en términos de su pasantía en el Banco Central. Quizá ahí surgió un tanto el odio visceral que tiene sobre el organismo, porque en términos de justificar medidas económicas no se justifica para nada lo que él piensa y pretende. Quedó muy endeble, ¿sí? Quedó muy endeble todo su comportamiento económico, y también algo que parece muy difícil de entender, quiere reivindicar lo que es el modelo agroexportador, pero previo al advenimiento de Hipólito Yrigoyen. Recordemos que el modelo agroexportador que estuvo entre 1880 y 1930 era un modelo donde la Argentina exportaba muchísimo al mundo, pero que tenía gran parte de la población argentina prácticamente en estado de esclavitud, Totalmente. de precarización, sin ningún tipo de derecho. Llevemos a ese tiempo que ni siquiera votaban las mujeres, no había vacaciones pagas, no había aguinaldo, no había nada. Y ni siquiera votaban todos en aquella época, ¿eh? La riqueza que se generaba vendiéndole al mundo cereal, carne, se concentraba en un minúsculo sector de argentinos que son los que conforman la oligarquía. Si es que es el mismo modelo que quieren, no es casual. Y además se planta no en el término de ese modelo de 1930, sino hacia 1915, antes de que venga Irigoyen, que fue nada menos que el fundador de YPF, al cual Milei quiere privatizar, el fundador de fabricaciones militares. Fue de alguna manera uno de los precursores de las ideas nacionales y populares que después viene a retomar Perón en la década del 40. Como para tener en cuenta sobre todo aquellos radicales de vieja data, que sus dos grandes líderes, tanto Hipólito Yrigoyen como Raúl Alfonsín, han sido denostados hasta el cansancio por este personaje que pretende ser presidente de la nación. Mirá, seguramente voy a tener muchas críticas por esto, pero creo que nadie con raciocinio puede inclinarse por ello. Pero tenés gran parte de la gente que tiene un odio fundamentado o no fundamentado, no sé cómo se puede llegar a odiar tanto, pero de todas maneras hay gente que, bueno, quiere una alternativa, y esa alternativa para mí no existe, pero bueno, de todas maneras es lo que trata de encarnar Milei. Fíjate vos que sus últimos spots es, bueno, somos el cambio, que esto tiene mucho que ver también con la falacia también de Juntos por el Cambio, un cambio que nunca existió ni cuando fueron siquiera gobierno, pero de todas maneras realidad, es la alternativa que ellos plantean. En realidad, si vamos a hacer un poco de historia reciente, el cambio sí existió. Hay que dejar en claro que siempre se puede estar peor, ¿no? Y el cambio que propuso Macri en el 2015 fue un cambio. De hecho, destruyeron el salario, destruyeron las industrias de Argentina, las pequeñas y medianas,
destruyeron casi 300.000 puestos de trabajo en el sector privado, endeudaron a la Argentina. Pucha que sí, hubo un cambio, pero fue un cambio en todos los sentidos mucho más negativo para los intereses del pueblo argentino. Bueno, si bien hoy la situación no es de las mejores, tenemos que corregir ese indicador de inflación que ayer se conoció el dato de octubre y bajó drásticamente, y tenemos que corregir sobre todo el esquema de distribución de la riqueza. Se puede estar peor siempre, y los cambios no siempre son positivos, también son negativos, y eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno estudia historia, conocer que este personaje reivindica los peores cambios que tuvo la historia argentina a lo largo de nuestros 223 años, ¿sí? Desde Martínez de Oz, Cavallo, Menem, De la Rúa, Macri. Son sus grandes recetas que quiere implementar en la práctica, y quienes podemos acceder un poquito al desarrollo de nuestra historia tenemos que tener en claro que eso fue lo que terminó destruyendo la Argentina para siempre. Si queremos cambiar, que sean positivos y no negativos, destruyendo las cosas que hemos hecho bien. Bueno, veremos qué es lo que sucede el domingo, y seguramente la semana que viene estaremos analizando en qué escenario nos vamos a encontrar. Así es, sí. Los guarismos de las últimas semanas vienen indicando leve ventaja para el candidato oficialista, que seguramente se vio beneficiado, sobre todo en el término de indecisos con lo que fue el debate, pero esperemos, sí, hay que contar los votos. Bueno, ya dijo Milei que él no va a reconocer ninguna derrota. Sí, ya se está trabajando. Ya está trabajando con los asesores de Trump y de Bolsonaro para bueno, tratar de imitar los movimientos que se produjeron en Estados Unidos. Recordemos con la toma esa del Capitolio, motivada por los seguidores de Trump, y en Brasil, después de la asunción de Lula, con esos movimientos que también intentaron, bueno, una especie de golpe de Estado, ¿no? Sí, el tema que Milei sin Macri no tiene construcción de poder, y no sé cuántos gobernadores van a apoyar la postura del perdedor en el caso de que le toque perder las elecciones. Así que es el tema. Veremos qué es lo que ocurre, ¿sí? Milei no es ni Trump ni Bolsonaro, no tiene chapa de conducción, y quedó muy claro de las elecciones de esta parte que es un personaje mediático, como le dijo Massa en el debate, que lo tienen encerrado en un hotel, y el que está manejando la cuestión de presentación política en términos de programas de televisión y demás es el expresidente Mauricio Macri. Sin dudas. Bueno, Juan Pablo, la semana que viene seguimos. Nos encontraremos la semana que viene. Un abrazo y buena semana para todos ustedes. Abrazo grande, el análisis de Juan Pablo Enríquez aquí en La Bitácora, como todas las semanas. Estamos en La Bitácora, marcando una ruta regional por LT14 Radio Nacional, General Urquiza.